Las ciudades han sido diseñadas para ser eficientes, organizar la vida en función del trabajo y la productividad. Pero ¿alguna vez has visto a un niño transformar una simple vereda en un campo de juegos? ¿Y qué pasa si diseñáramos la ciudad bajo esta misma lógica? Un entorno donde la ciudad se transforma en un gran escenario para la imaginación, el movimiento y la conexión. En cada plaza, en cada calle y en cada parque hay un mundo de posibilidades para ser descubierto. Porque el espacio público no es solo un lugar de tránsito, sino que es el escenario de nuestras vidas, de nuestros juegos y de nuestros sueños. Este podcast es un viaje al corazón de la ciudad. Una exploración del juego, la infancia y la convivencia. Esto es Ciudad en Juego. ¿Han pensado alguna vez que los niños y niñas solo se pueden desplazar por las ciudades a pie o en bicicleta? Y que por lo tanto su autonomía depende fundamentalmente de que si tienen estas capacidades para poder moverse. Hoy día nos acompañan dos arquitectas máximas que nos han acompañado en todo nuestro proceso de Locus y que se han dedicado a comprender y mejorar la movilidad urbana infantil. Karen Seemann, directora de la Reconquista Peatonal, candidata a doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile, y Carol Burdón, arquitecta urbanista, magíster en políticas públicas y doctora en estudios urbanos, investigadora de CEDEUS y nuestra directora de contenidos de Locus. Bienvenidas, nuestras peatonas, expertas en movilidad. Queremos seguir profundizando en estos temas porque es demasiado importante. La movilidad activa, la movilidad de la infancia es una capacidad que tienen los niños para poder entender el territorio, ¿no es cierto? Y también es a la vez una forma de poder entender cuáles son las brechas que están siendo, que existen en el desarrollo de las ciudades cuando hablamos de cómo nos movemos en los entornos, ¿no es cierto? Cuando miramos a los niños podemos entender cuáles son las mayores dificultades o los grandes desafíos que hay en las ciudades. Entonces les quería preguntar, para que comencemos esta conversación, ¿no es cierto? ¿Cómo creen ustedes, Carol, tú como ciudadana del mundo, se van a dar cuenta que la Carol además viene con muchos acentos, con muchas realidades, historias que nos va a compartir? ¿Cómo impacta la movilidad en el desarrollo de las infancias y de las personas en general? Gracias por la tremenda introducción, Fiera. Oye, un gusto que estemos acá las tres juntas. De verdad, es como un logro, ¿verdad? Porque sí, hace tiempo que no habíamos visto en presencial. Y qué bueno que tengamos ese espacio de conversa con Karen, porque efectivamente hay muchos temas en común. Así que, partiendo con eso primero, nos toca un lindo día. A ver, sí, efectivamente. O sea, lo que pasa es que cuando uno habla de movilidad activa, suena como súper técnico, ¿no? Es una palabra medio... Pero en verdad estamos hablando de caminar o de moverse en bici, pero bueno, digamos como una aproximación al espacio que no es a través de un transporte motorizado, básicamente. Entonces, cuando uno habla de movilidad, claro, habla muy rápidamente de espacio, ¿no? Como de lugares. Y esos movimientos se dan en el espacio público. Y finalmente el espacio público no es solo un espacio, ya tengo la sensación que lo hemos dicho 50 veces en miles de instancias, pero no es solo un espacio de tránsito, no es solo un espacio funcional. Incluso las calles no son solo espacios funcionales. Son espacios culturales, son espacios sociales, a veces también son espacios políticos, puede ser artístico, puede ser espacios comerciales de grado de intensidad más o menos alto. No es lo mismo caminar por una calle residencial que por la Alameda, por ejemplo. Entonces, y finalmente todas esas acumulaciones de diversidad espaciales, a la medida que nosotros vamos caminando por la ciudad y nos vamos moviendo por la ciudad a una cierta velocidad que da en el fondo la caminata, se van como incorporando un poco en nuestra experiencia de vida, de alguna manera, ¿no? Es algo que todos hacemos de alguna manera, pero sin necesariamente darse cuenta de lo que estamos haciendo. Y efectivamente, bueno, de forma más personal, a mí me tocó vivir en distintas ciudades del mundo, en el Medio Oriente, en Europa. Bueno, el acento ahí me traiciona un poquito. Bueno, en Chile también. Y efectivamente como que a la medida que se van acumulando todas esas experiencias,
que obviamente sean en espacios culturales que son distintos, se va enriqueciendo un poco también lo que nosotros somos como seres humanos, básicamente. O sea, hay una relación muy fuerte entre nosotros como cuerpos, pensantes, etcétera, y los espacios en el cual nos movemos, los espacios que habitamos, etcétera. Así que hay una cosa que tiene que ver con cómo se van acumulando esas experiencias a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué hacemos finalmente con todos estos espacios? Que un poco una mochila que vamos acumulando. Y obviamente si empezamos de chico, desde la infancia, a tener esa aproximación, esa sensibilidad que puede ser inconsciente, no es necesario desde la primera infancia explicarle al niño que estás caminando, o sea, el niño camina, ¿no? Estás ejerciendo tu derecho a caminar. Es algo que se hace de forma inconsciente, pero que se acumula de a poquito como capas que hacen parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestro carácter, también del perfil que tenemos, de la capacidad que vamos a tener a encontrarnos con cosas desconocidas, distintas, sin entrar en choque. Entonces yo creo que es súper interesante que quizás eso también como a propósito de declararnos como peatonas, me gusta que tenga la A, es un poco como asumir eso, ¿no? Como que al final somos también lo que recorremos como tipo de espacio y los espacios que habitamos desde la primera infancia. Porque además también el cuerpo empieza desde muy temprana edad, ¿no es cierto?, como que se prepara para el mundo en la medida que nos ponemos de pie, ¿o no? Y empezamos a caminar. Esa es como la primera gran conquista del espacio, cuando el niño pasa del gateo a moverse y a dar sus primeros pasos. Esa experiencia, y quiero aquí hacer como el punto para la reconquista peatonal, como de alguna manera el cuerpo, o sea, es inherente en el ser humano salir a conquistar el espacio cuando caminamos. Karen, tú que naciste en Chile y que además creaste junto a la Nico, a quien queremos también dedicar este episodio, este tremendo espacio donde finalmente se pone como en valor la caminata, ¿o no? Como se reconquista. ¿Hemos perdido la caminata? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, muchas gracias a las dos por sus comentarios y muchas gracias por recordar a la Nicole Pumarino, mi socia y compañera, todavía. Así. Y claro, conecté mucho con las palabras de la Carol, en varios sentidos, en varios puntos, y con lo que ahora me propone la Piera, con esto de enfrentarse al mundo, no ponerse de pie, caminar sobre los dos pies, a pesar de que podemos caminar, ¿cierto?, sin los pies, también sin las piernas. Hay maneras y maneras de caminar, porque tiene más que ver, yo creo, con algo que mencionaba Carol en su relato, ¿no? Que hay una conexión social, hay una conexión con el otro, no solo con las personas, sino que con las cosas, con los otros seres, los animales, no sé, las especies vegetales que encontremos, los materiales. Hay un encuentro directo con el cuerpo. Hoy día he tenido muchas reflexiones sobre el caminar, por distintos motivos, con distintas personas, pero conversaciones cotidianas, ¿no? Porque eso es la esencia, ¿cierto? Estamos hablando de una práctica que no se propone fuera de una situación así extraordinaria, ¿no? Sino que es algo que hacemos cada día, que hacemos todos de distintas maneras en nuestros propios cuerpos y con nuestros propios encuentros. Entonces, como que creo que para mí hoy es importante como destacar eso, ¿no? Que la caminata, que el caminar nos permite enfocarnos en la salud social, ¿no? Porque sabemos que es buena para la salud física, ¿no? Es bueno caminar, es saludable, para la salud mental también, puedes conectar o desconectar con pensamientos y emociones, resolver cosas. Mientras vamos caminando. Exacto, pero la salud social también, ¿no? Como ese encuentro del otro, como en qué otro espacio esos cuerpos se pueden encontrar, sonreír o enojarse, sin conocerse, ¿no? Tener una especie de contacto con el otro, con eso que es lo esencial de la sociedad, ¿no? Hemos tenido momentos en que nos han recluido, ¿cierto? La pandemia, distintas cosas que nos han hecho como quizás meternos en lo privado y perder lo público y chuta, que es complicado, ¿no? Que es doloroso, que para algunas personas es más difícil, para otras también puede ser un momento de relajación, pero
Pero bueno, como creo que al hablar de eso, y de palabras que mencionó Carol también, ¿no? Que es político, creo que eso es importante mencionarlo, ¿no? El caminar no siempre es placentero, muchas veces es una obligación. Y sobre todo si hablamos de niños pequeños, muchas veces no debe ser placentero y no lo sabemos, no les preguntamos, no les escuchamos. Entonces creo que todas esas cosas es interesante hablarlas en esta mesa, situada en un lugar específico, ¿no? Sí, pues sí, en una ciudad latinoamericana desigual, no sé, como que creo que ahí surgen hartos temas en torno a esa premisa. Oye, Karen, ¿y tú siempre como estas iniciativas que uno va tomando, de alguna manera rememoran alguna experiencia de cuando éramos pequeños, ¿no? O sea, yo en otros episodios también he contado como mi experiencia, de dónde viene también Escala Común, qué fue lo que gatilló de alguna manera esta experiencia o algo que vi, sentí, mi propia experiencia en el espacio público. Y lo tuyo con el caminar, ¿tiene que ver con tu experiencia cuando niña? Si nos puedes contar un poco cómo te desplazabas y alguna experiencia o recuerdo que tienes sobre tu autonomía en la ciudad cuando eras más chiquitita. Sí, por supuesto. Una tremenda pregunta, porque al final, claro, los recuerdos que uno va forjando tienen mucho que ver con cómo nos movíamos. Y yo tenía una dificultad en el lugar donde vivía porque era una avenida. Entonces pasaba mucho auto y mis papás, especialmente mi madre, era muy aprensiva, así que no me dejaba salir, digamos, a jugar a la calle porque era una avenida. Solo había muy pocos momentos en los cuales lo permitía, que era cuando había una vecina pequeña, la nieta de los vecinos, que jugaba conmigo y nos permitían estar en la vereda. Entonces ahí empieza el espacio de la vereda, ¿no?, a ser importante. Ahora sí lo miro de esa manera, claro. Y también porque mis abuelos vivían cerca, en un pasaje, como en la misma área de la comuna de Conchalí, en Santiago. Y para llegar a la casa de ellos nos íbamos caminando. Probablemente porque no tenía ningún sentido tomar transporte público, era mucho más directo. Y eso para mí era como descubrir otro sistema, ¿no?, de espacio público, de poder tener un poquito más de libertad de moverse, porque no habían autos, sino que había más personas que autos en ese momento, en esos pasajes. De reconocer los negocios que estaban en el camino, que además eran los negocios donde iba mi abuelita, por ejemplo, entonces como que eran así, ya la señora María, no sé, como que no, iban como apareciendo nombres, por supuesto. Y también mi abuelo, mi tata, era un caminante así extremo, él caminaba para todos lados en la ciudad. Y tengo recuerdos de haber hecho grandes caminatas con él, como cuando le pedían irnos a buscar al colegio o llevarnos al colegio. Muchas veces lo hacíamos caminando porque no sé si no le gustaba tanto usar otro sistema de transporte, pero gracias a eso tengo grandes recuerdos de cruzar comunas enteras, porque después estudiaba yo en el Carmela, en Providencia, entonces era una caminata larga, digamos, cruzando límites comunales muy distintos, haciendo hincapié, ¿no?, en la desigualdad que tenemos entre las comunas. Entonces, ahora con esta conciencia que tengo desde el urbanismo, no sé, como estas reflexiones, digo, wow, ¿no? Como qué experiencia para una niña haber cruzado esas comunas tan distintas en cuanto al espacio público. Y tantos bordes también, que no siempre tienen esa capacidad de ser caminados, ¿o no? Exacto, sí. Y que a veces está obligada a caminarlas igual, pues, ¿no? Entonces, creo que sí, como que puedo conectar con muchos recuerdos de la infancia. Es interesante ese tema de los bordes, porque muchas veces como que tratemos de pensar que el espacio público tiene que tener como un cierto diseño, como una cierta comodidad para que los niños salgan. Pero yo también tengo experiencias como recuerdos de infancia, por ejemplo en el Líbano. O sea, todo era así como a media en el fondo. No sé si había veredas, a veces las calles no tenían veredas, un poco como lo que pasa a veces acá en ciertos sectores rurales. Y la naturaleza se mezclaba un poco, porque es un país muy, muy chico. Hay una urbanización medio salvaje, entonces entre los edificios de repente aparecen como parcelas que todavía son bosque en la época. Y las calles que eran lo que eran, en el fondo que era sobre todo para acceder a los edificios, entonces... y eso era el terreno de juego. Y yo no me demoré años, quizás después cuando empezamos a trabajar juntas con Fiera en Escala Común, en conectar el hecho de que tenía acceso a una cierta autonomía en la naturaleza también, que era una especie de espacio, no sé si era público, pero exterior, donde podía jugar con los amigos en mitad de obras que a veces no están terminadas. Entonces que era un poco peligroso también, porque era un poco cualquier cosa, pero
en la época teníamos más libertad. O sea, yo como que siento que nuestra generación ha tenido una libertad que con el crecimiento después de las ciudades, pero también una mirada distinta a la infancia, fuimos como perdiendo. Como esa idea de que todo tiene que estar perfecto para soltar al niño. Yo en París, en sexto básico, iba sola como en el metro o la micro a cargo de mis 2 hermanas chicas. Entonces también una que tenía 3 años y yo tenía 11. Y era lo más normal del mundo en la época. Entonces también de esas palabras, cuando uno habla hoy día como del cuidado, por ejemplo, en la época nos cuidamos de alguna manera entre niños también, porque a veces los papás no estaban. Nos soltaban muchísimo más, no había teléfono, era todo así como arréglatela, no des tu dirección a nadie y devuélvete a las 5 ya, y eso era. Sí. Y entonces había también un tema de autocuidado entre los niños que era parte de cómo uno crece finalmente, como entre niños, que hoy día eso ya no se da tanto, y todos estos espacios como de bordes, los intersticios, donde finalmente uno aprende a crecer. Sí. Es más fácil a veces aprender a crecer en un espacio que no está tan diseñado que en un espacio que está perfecto, porque no hay aprendizaje. Claro. Entonces esa dicotomía es interesante. Y además que la caminata entrega como otro ritmo en la ciudad, como de ir de a poquitito descubriendo esas pequeñas cosas. Nosotros hace un tiempo hicimos un video y le pedimos a los niños que a una cierta altura grabaran como su experiencia moviéndose por la ciudad y qué veían. Y claro, aparecen cosas como que la escala de los niños más chiquititas, claramente ellos están a otra altura y eso los obliga a mirar el mundo de una forma diferente, a ver el suelo, mucho más que nosotros los adultos, como ese otro grano que aparece, y estas pequeñas cositas que decís tú, que aparece un musgo que en cierta época del año porque llovió, me acuerdo una participación que hicimos con unos niños en Limache el año pasado, y era como, mira eso, porque acaba de ocurrir algo que no estaba la semana pasada, solo aparece caminando. Que aparecían, se fijaban en las hormigas en las calles. Okay. ¿Quién de adulto se fija en las hormigas en la calle? Claro, o la basura, está mucho más en relación a eso, a las pequeñas cositas que aparecen en la caminata y a la vez también de cómo se siente su cuerpo caminando en un montón de cuerpos, en un mar de cuerpos probablemente más altos que uno. Y esa experiencia, ¿no es cierto?, que yo no la recuerdo mucho, pero cuando veíamos como esos videos, decíamos, ¿te acuerdas? Es como las pobres criaturas van caminando detrás de puros, permiso, pero puros potos, o sea, como van ahí caminando en un video que eran puros potos, y en verdad esa es la experiencia de muchos niños en la ciudad, hoy día. ¿Cómo creen ustedes de que se les ha como restringido o no esa posibilidad de sentirse como caminantes activos dentro de la ciudad? Yo creo, o sea, es que me quería también conectar o tirar un hilito que había dejado la Carol cuando dijo que también había más cuidado, ayuda entre los niños. Y también pienso que, claro, antes si te perdías o tenías la instrucción de acercarte a alguien mayor y decirle que, ¿no? Eso y ahora es como al revés, ¿no? O sea, como, no hables con nadie. Exacto, no hables con nadie. Entonces, como que me interesa mucho también como cuestionar el concepto de autonomía, como porque muchas veces pienso que nos vamos en los extremos, así de pensar que todos tienen que ser autónomos, y ahí es cuando digo, pero si todo es autónomo, ¿cómo lo hacemos para hacer cosas juntos, ¿no? O sea, como el cuidado y la ayuda no son autónomos, son colaborativos. Entonces, como creo que cuando trabajamos en temas de niños y niñas, es súper relevante que como que cuestionemos como ciertos conceptos y digamos como, a ver, pero es realmente, o sea, sí, obvio, yo creo que puedan moverse autónomamente, pero ¿qué significa autónomamente, no? Como, porque quiero que igual haya ese sistema, ¿no? Ese sistema de encontrarse con alguien, de poder pedir ayuda. Entonces, quería como retomarlo porque me parece como muy importante, ¿no? Como que sobre todo cuando estamos como construyendo, y con la pregunta que hace la Piera, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Cuál es la libertad que les damos a estos cuerpos que tienen una escala más chiquitita, ¿cierto? Y en ese sentido también creo que
tenemos que reforzar varias cosas que a lo mejor, como dijo la Carol, hemos conversado un montón de veces, pero no olvidarlas, ¿no? La calle es el espacio público por excelencia. Las plazas no son los lugares exclusivos donde están los niños, ¿no? Los niños y las niñas no salen de la casa y las ponemos en la plaza así como con una grúa, no sé, si se saltan todo el camino, ¿cierto? Sino que es justo el camino el que les da la experiencia. Entonces, esa calle llena de potos que dice la Piera, ¿cuáles son los otros estímulos que pueden encontrar? Me encantó eso que dijiste, Piera, del suelo, ¿no? Porque cuando hablamos de diseño urbano, las materialidades que escogemos, ¿cierto? O sea, que captan o no captan temperatura. ¿Cómo es estar en contacto con eso? Cuando vayas en el auto no estás en contacto con los materiales del lugar, tenés otro paisaje que entra a ti, no conversas con nadie más de los que van dentro de tu auto y de tus dispositivos, ¿cierto? Entonces, cuando estás caminando tienes ese encuentro cercano con tantas cosas y los niños más cercanos aún, ¿no? Menos distancia. Entonces, no sé, me hace pensar muchas cosas de cómo facultamos como ese movimiento que también es más estimulante, que pueden fijarse en detalles que quizás como adultos perdemos, ¿no? Tenemos otras cosas en la cabeza y muchas veces no conectamos con el espacio que recorrimos. Entonces, no sé, me quedo dando vuelta en eso, de esos límites quizás que hemos puesto también por las maneras en que escogemos diseñar la calle, ¿no? Que también tienen como periodos distintos, ¿cierto? Vamos enfocándonos en distintas cosas, que la sustentabilidad, que no sé qué, que la movilidad activa, dijo la Carol, muy técnico. Claro, o sea, como, ¿qué enfoque le damos a la calle si queremos integrar a todas las personas en las cuales estamos pensando en niños y niñas? No sé, creo que es como algo que tenemos que seguir trabajando demasiado, ¿no? O sea, Oye, quiero tomar un poco ese punto. Yo agarro ahora otro hilito que dejaste tú sobre el tema de la autonomía, que me parece que es fundamental, y creo que uno de los principales como elementos que tiene la movilidad o el caminar en los niños o moverse en bicicleta tiene que ver justamente con que es un gran capital de movilidad para que los niños realmente puedan desarrollar distintas habilidades en el entorno, ya sea mayor seguridad, mapeos cognitivos, entenderse en el espacio, un poco agarrar la calle, tener esa experiencia de poder leer el territorio. Efectivamente ocurre en la medida que estamos presentes en el espacio. No hay otro lugar que sea como más de mayor aprendizaje que no sea en esa realidad. Y en ese proceso, tomando esto de la autonomía, claro, que me encantó esta dimensión que le entregas también a como ese factor de que, como de lo social, de lo juntos, ¿no es cierto? Que nos necesitamos juntos para poder vernos. Un poco, me acuerdo un profesor en la universidad que decía, uno cuida lo que ve. Y nos tenemos que ver y para eso tenemos que estar juntos en el entorno, para vernos, para situarnos y de alguna manera también cuidarnos. Y en ese contexto, la autonomía, siento yo, que más allá de decirle niños vayan solos, queremos que tengan la capacidad de moverse con otros que nos hacen sentir seguros o con los pares, ¿no es cierto? Pero que durante su etapa de desarrollo vayan desarrollando una autonomía progresiva hasta que llegue el punto que pueda ir a sus 13, 14 años a jugar a un lugar con sus amigos. Como esa autonomía que es acompañada, ¿o no? ¿Cómo ven que los niños hoy día han podido desarrollar esa capacidad? Yo creo que, a ver, retomando un poco de varios lados, porque voy a tratar de hacer como un mix. Claro, hay un tema con la autonomía, la manera en que lo pensamos como sociedad hoy día. O sea, culturalmente, ¿qué significa ser autónomo? ¿Es ser individualista? O sea, yo, mis capacidades frente al mundo solo. Uno lo podría entender así, porque efectivamente como que todo empuja un poco para allá hoy día, ¿no? Cada uno de su burbuja avanzando. Y la otra opción es quizás como pensarlo más en términos de habilidades, justamente como de la habilidad que tenemos a vincularnos con un espacio que no conocemos, la habilidad que tenemos a pararnos frente a gente que piensa de manera distinta, como enfrentar un riesgo. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en una situación que no es necesariamente del cotidiano, ¿no? Y eso finalmente, desde la primera infancia, yo creo que son decisiones súper autónomas de cada uno, en el fondo, como la manera en que vamos a reaccionar con el entorno, el mundo,
físico, social, político también. Son decisiones que se van armando de a poco en uno y que tienen que ver con ciertas habilidades, conciencias que tenemos del mundo que nos rodea, básicamente. Y ahí, efectivamente, la verdad es que, tomándolo desde una visión muy esquemática, si estamos en auto, moviéndonos por las calles, todo ese pensamiento, todos esos cuestionamientos que podemos tener frente a cosas que a veces incluso nos pueden chocar, desaparece. Porque finalmente, efectivamente, estamos en nuestra burbuja. ¿Quién tiene el auto más rápido? ¿Quién tiene el mejor radio? Que no pueden manejar los niños. Que no pueden manejar los niños, que voy de mi casa al colegio, entonces es como un efecto túnel, ¿no? Finalmente uno no ve nada. Y la caminata, efectivamente, el hecho de estar en el espacio te obliga a enfrentarte finalmente con el espacio y a enfrentarte además con las personas. Y yo creo que además en el caso, no solo de los niños, pero quizás más de los niños porque están en proceso de aprendizaje, te da como una agencia. Como, de verdad, estás como, te empoderas también como persona con una visión propia tuya, pero en base a una experiencia real y espacial. No es solo una idea dando vuelta que escuchaste en una red social o en la tele o el susto que puedes tener porque justamente nunca estás caminando, entonces tienes un susto medio abstracto a las cosas. No, estás en el espacio, te puede pasar cosas, te puede asustar también a veces. Quizás no pase nada. Quizás no va a pasar nada también, quizás va a llegar súper bien, quizás lo va a pasar bien, quizás va a ser un momento lúdico, quizás va a ser todas esas emociones al mismo tiempo. Pero eso lo que genera finalmente es una cierta agencia, como de estar allá, moviéndose, jugando en el caso de los niños. Eso es lo lindo de los niños, que en el fondo como que no es que se mueven, o sea, se mueven por el espacio, pero primero se mueven en 3D, lo que nosotros no hacemos. Tiene una procesación espacial que es muy distinta de nosotros. Y se mueven jugando. Entonces lo que decías tú es verdad. No es que vayan a la plaza como nosotros, así como voy a la plaza, llegué a la plaza, ahora voy a jugar. No, como que juegan, todo el camino es parte de su experiencia espacial del juego. Hacen cosas mientras se están moviendo todo el rato. Entonces todo aprendizaje está asociado a la corporalidad. Bueno, eso está además súper respaldado, que incluso los adultos necesitamos movernos para aprender. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso hoy día? Volviendo a tu pregunta, y la verdad es que está difícil. Me acuerdo que está cada vez más difícil porque hay un susto, y ahí yo también me voy a incorporar como mamá, porque también me da culpa, porque yo creo que nos pasa a todos, incluso a la gente que trabaja en esos temas. Nos da susto que le pase cosas a los niños, entonces no lo estamos soltando. Y siento que también ese concepto de autonomía tiene mucho que ver también con, no tanto que ellos se desarrollen como pequeños individuos, así como un poco egocéntricos, ¿no? Como de alguna manera, pero más como qué capacidad nosotros tenemos, los adultos, a soltarlo, reconociendo que son seres que también pueden tener un cierto grado de responsabilidad, obviamente un aprendizaje, como dices tú, es como gradual, pero que en el fondo no es que a los 18 años, de un día para el otro, se van a volver como gente que tiene habilidad para moverse. Es algo que es súper progresivo y nos cuesta cada vez más porque le tenemos susto al espacio público. Sí, yo quería meterle ahí la cuchara en ese sentido, porque las caminatas colectivas que he hecho con niños y niñas, estaba pensando en esto de experiencia, ¿no? Aprendizaje, agencia, dijo la Carol. Y moverse en espacios públicos, nada preparado para la infancia, ¿no? Si uno hace un barrio, o sea, estaba pensando yo en una ruta que hice especialmente en una comuna, si lo hubiera preparado antes, en el sentido de que hubiera dicho, voy a caminar por aquí, por acá, hubiera dicho, no lo puedo hacer, o sea, está lleno de vidrios quebrados, hay personas en situación de calle que pareciera también tener como algunos temas con las drogas, mucha basura, no sé, un montón de cosas que no las preparé porque hice una ruta que la preparé con ellos en una sala de clase, que a ellos les parecía divertido ir por aquí y por allá porque conectaba algunas casas. Estaba hablando de niños y niñas de 7, 8 años. Y cuando salimos a caminar, ellos las tenían completamente claras y mapeadas en su cabeza, ¿no? Porque eran sabían perfectamente, y sabían también que esos encuentros con cosas peligrosas sabían reconocerlas, ¿no? No se iban a poner a caminar encima de los vidrios, pero sin embargo igual iban a jugar a subirse a las soleras y a hacer equilibrio, ¿no? A correr por aquí y por allá. O sea, quiero decir,
tenían mapeado ese aprendizaje dado por esta corporalidad que crece en un entorno, ¿cierto? Desde pequeño. No dejaban de ser niños por eso, pero sí eran niños que reconocían absolutamente esos peligros que eran parte de su entorno. Entonces me pongo en el lugar también de, claro, o sea, como mamá o persona que está al cuidado de los niños y las niñas, que así, ¿no? ¿Cómo te sientes en un espacio así de desprotegido, ¿no? Así de, podríamos decir, en bajos estándares de diseño, mala calidad ambiental? Como que pasa ahí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos con la autonomía y con la... Vale, me hacen recordar una entrevista que hice hace unas semanas o meses atrás, ¿no? A lo mismo, pero era una adolescente que tenía 14 años y recién había empezado a moverse sola por la ciudad. Y ella me hacía esa reflexión como que ustedes los papás de verdad que creen que hay más peligros de los que hay, como no pasa nada, me decía ella. Yo cada vez que los escucho me imagino en mi cabeza una ciudad terriblemente peligrosa. Pero luego salgo y me doy cuenta que no es real. Entonces, y yo le preguntaba, bueno, ¿y tú y tus amigos también se mueven caminando? Me decían, no, mis amigos no, porque sus papás no quieren que se muevan en la ciudad solos. Entonces los llevan para todas partes en auto. Y ellos también repiten esos mismos discursos, que no, es que es muy peligroso, es que la ciudad ya no es lo mismo que antes. Y ellos no tienen ni idea, me decían, si no caminan. Y en verdad, como un poco esa experiencia que cuentas tú, finalmente uno tiene una imagen de que eso es un mal lugar, o sea, y quizás no es un mal lugar, para ellos es un lugar nomás. Y ese ir situándose, que es su lugar. Me hicieron recordar las dos a mi hija que tiene 2 años y que ahora hace poquitito, muy poquitito, vamos caminando a la plaza y me suelta la mano y me dice, yo por aquí en mi lugar, tú en tu lugar. Y ella se siente súper empoderada como en su carril de caminata. Y al final, de alguna manera, ese ir caminando todos los días le da esa como certeza de que este es mi andar, ¿o no? Como esta es mi ruta. Quería que también como ir profundizando un poco sobre esta idea de las ciudades chilenas y que algunas lo han traído, u otras experiencias, si tienen alguna noción, por ejemplo, alguna referencia, algo que tú digas, estos gallos la hicieron, tomando todas estas cosas y como alguna experiencia internacional o nacional que de alguna manera haya permitido entregarle este capital de movilidad a los niños. Pues tengo en mente, que obviamente yo no me acuerdo del nombre de la fundación, y tendríamos que indagar después, pero es algo que nosotros también hemos revisado cuando hicimos el PAMEPI, el Plan de Movilidad Espacio Público de activación de la movilidad de espacio público para la infancia en Limache, y habíamos revisado como casos internacionales, y un caso que a mí me encantó era que estaba gestionado por una fundación, de hecho, si bien me acuerdo, en Inglaterra, y la idea detrás era entregar las calles a las infancias los fines de semana. Entonces lo encontraba súper estratégico porque partían de la base que, bueno, efectivamente quizás hoy día las calles son más intensas, digamos, en términos de tránsito motorizado que hace 40 años atrás, obviamente, pero que también ese tránsito motorizado no es que sea parejo toda la semana. El fin de semana baja mucho, sobre todo en los barrios residenciales donde la gente vive. En los barrios residenciales, finalmente, el fin de semana no hay tantos autos que transitan y es un tránsito mucho más como de puntuales. Entonces, la propuesta de la fundación, y lo gestionaban con varias municipalidades, era que los propios vecinos hagan la solicitud a nivel municipal de cerrar la calle, o no sé, 1 cuadra o 2 cuadras, el fin de semana en ciertos horarios, y eran como las familias, en el fondo los vecinos, que se encargaban de todo. Entonces lo único que tenían que hacer es ir a la municipalidad, inscribirse en ese programa. Obviamente antes había toda una gestión municipal con los decretos y todo, ¿no? Para que todo funcione bien, pero básicamente se inscribían en una lista y la municipalidad les pasaba no sé, 2 conos, así como los típicos conos de tránsito, 2 chalecos amarillos para que en el fondo gestionen un poco el tránsito de entrada y salida, y listo.
Y nada más. Y con eso tenían el permiso en ciertos horarios, como no sé, el sábado en la tarde, de tal hora a tal hora, a cortar el tránsito frente a sus casas o sus departamentos. Obviamente, si un auto quería tener acceso al edificio, a la casa, no hay ningún problema, pero un poco del mismo concepto que la ciclorrecrovía acá, que es otro súper buen ejemplo, de hecho. Y nada más. Y entregaban el espacio. No le ponían juegos, castillos inflables, pinta carita. No, nada. La zumba. La zumba, nada. Solo como que abrían el espacio. Y pasaba una cosa súper linda, es que los niños empezaban a salir, se tomaban el espacio y obviamente jugaban, no necesitaban mucho para jugar, no son niños. Hacían el espacio suyo y de a poco las familias salían. Y entonces también personas de tercera edad salían. Y empezaban a encontrarse, como cosas que no pasaban, los vecinos no se conocían tanto, porque en ese mundo en el cual estamos hoy día no conocemos solamente a nuestro vecino. Y entonces a través de algo que era tan fácil, como tan... porque finalmente en términos de costo de implementación no es tanto, ¿no? Y no perturba mucho el tránsito del flujo cotidiano, digamos, de la semana, lograban como rearmar un tejido comunitario a una escala muy, muy local. Y además como conectando a los niños con las otras generaciones, digamos. Lo encontré como tan eficiente, como que hay un sueño de volverlo posible acá. Y nos ha pasado, porque lo hemos conversado varias veces acá con autoridades, o así como en conversación, y la gente nos dice, pero ustedes están privatizando la calle. Y es como, no, la están cerrando, la están privatizando. Y no creo que sea eso, no creo que haya un concepto ideológico atrás que sea como que va para allá. Yo creo que al revés es como abrirla hacia la infancia, para que tengan, incluso hacia las comunidades, claro, para que no sea solo un espacio de tránsito en ciertos momentos específicos durante el día, y que ojalá se vuelva justamente un espacio común, sí, y no solo de flujo en el fondo. Claro. Eso lo encontré como y también es como bueno. una especie de... como que permite mostrar de que los niños pueden estar y no es tan disruptivo su presencia, porque muchas veces el hecho de que los niños estén jugando en la calle hay mucha gente que no le gusta y eso también de alguna manera muestra y permite como hacer ese ejercicio de como qué pasa si nos encontramos todos acá, ¿o no? Como en este espacio, claro, ¿qué pasa? Sí. Como si la calle tiene muchos sentidos para muchas personas. Claro, porque es verdad que los niños como que te desordenan un poco, ¿no? Y eso también es súper bueno. Sí, te desordenan, no un poco mucho, sí, y como que a veces nos falta esa parte, ¿no? Es como sí, esto a los adultos. Entonces, cuando lo incorporamos en el PAMEPI, y con muy buena recepción en Limache, de hecho, como idea. Ahora, obviamente, siempre es lo mismo, falta como capacidad para desarrollarlo e implementarlo. Pero claro, la ciclorrecrovía ya es como un súper buen antecedente de que... Y no es una privatización la ciclorrecrovía, es al revés, como... es entregarla a la persona. Sí, totalmente. Me encanta además la contraposición entre cerrar la calle y abrirla a la infancia. O sea, como, ¿no? O sea, es súper bonito ese juego de palabras y de acciones al final. Y no sé, me acordé que me da una profunda tristeza, no sé si a ustedes les pasa, pero una de las cosas que me da pena es cuando uno ve esos letreros que dicen niños jugando y nunca hay niños jugando, nunca, jamás, ¿no? Entonces como que me acordé de eso porque me hace sentir varias cosas. Como me encantó el ejemplo de la Carol porque no tiene elementos. Y creo que eso es muy, muy interesante. Creo que es un desafío de la planificación. Me voy a poner así como... Es un desafío de los planificadores urbanos. No, porque como que estamos en nuestra planificación en Chile, tiene unas temporalidades muy extensas. Entonces, ¿cómo podemos entregar instrumentos, armar instrumentos que tengan temporalidades más cortas, que reaccionen de forma más directa a la vida cotidiana? Es que por eso, ¿no? Como, porque eso puede cambiar, ¿no? Esa calle puede tener un uso distinto en un par de años, no sé, se volvió súper comercial, ya. Entonces, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué vamos a hacer un plan regulador que norme, ¿no? Que se va a aprobar y va a durar 30 años. O sea, como el dinamismo de las ciudades, ¿cómo lo podemos captar? Especialmente cuando hablamos de niños y niñas, ¿no? De una personita en crecimiento que ya nos están diciendo que esto es dinámico, ¿no? Que hay una vitalidad también que podemos rescatar sin elementos, porque a veces también siento que
desde el diseño urbano, no sé si la Karel va a estar de acuerdo conmigo, pero como sobreinfraestructuramos las cosas, ¿no? Como que necesitáramos hacer de todo algo. Como esto es una ciclovía que tiene este tipo de topes y que la gente se mueve de esta manera. Y como que empieza a ser repetitivo en todas las... Sin pensar y que las calles pueden ser ¿no? distintas. No, no estoy en contra de los ciclistas, por supuesto. O sea, yo también ando en bicicleta, no creo que esto se me entienda, sino que quiero decir que muchas veces empezamos como a categorizar tanto los espacios que los terminamos como sobreinfraestructurizando, cuando muchas veces el uso, si lo fomentamos con pequeños elementos que muchas veces son condiciones de usabilidad, podemos también hacer un cambio, ¿no? O sea, como sin tener el inflable y, ¿no?, lo que decían ustedes, ¿sí? A lo mejor. Entonces, creo que también es súper bonito rescatar eso, ¿no? Es decir, como solo abrir este espacio hace que las niñas y los niños puedan jugar, desplegar sus actividades de forma autónoma e interconectada, podríamos decir, no sé, es como algo así. La verdad, o sea, es verdad, tendemos como a normar todo. Incluso, bueno, con la Piera nos conocimos haciendo como un estudio sobre ciclorutas, de hecho. Sí. Y de hecho se llamó ciclorutas, eso fue muy anterior a la fundación en todo caso, pero se llamaba ciclorutas y no ciclovías, porque indagando un poco como en casos internacionales nos dimos cuenta que no había por qué armar una ciclovía siempre, que en el fondo era mucho más como abrir rutas para ciclistas. Entonces, dependiendo como del nivel de flujo de la calle, obviamente si estás en Alameda, bueno, ya, claro, una ciclovía, por porque sí, hay que protegerse, etc. Pero en muchos barrios donde el tráfico no es tanto, calles más residenciales o inundarias, a veces con una señalética, incluso en la calzada, que marca una cierta prioridad, puede ser suficiente. Y se abren así como, y se cruza justamente lo que dices tú, me encantó esa idea de decir por qué estamos todos así como cada uno encasillado en su función, cuando en verdad lo que más necesitamos es empezar a compartir espacios, como juntarnos, a veces quizá llegar a consensos también, porque compartir conlleva el consenso y es lo que más nos falta hoy día. Entonces, claro, si siempre uno va por su carril, entonces los niños en el parque, las calles para los autos, las ciclovías para los ciclistas, no hay ninguna fricción, claro. Está súper bien, no hay ningún roce ni nada, pero tampoco hay vida finalmente, hay como una separación tremenda. Y es muy loco porque al final tampoco andamos así, no es que como que esta es la vereda de la tercera edad, esta es la vereda de los de 45 o 50, o sea, tenemos que andar juntos en el espacio y eso también lo hace dinámico y le entrega un valor. Yo creo que esa idea de categorizar, esta lógica muy desde la planificación urbana, como de crear... ¿cómo decir? Como definir la experiencia, ¿no? Como esta ciclorruta, tú doblas acá y aquí no, y no sé qué, y te van como guiando. De alguna manera eso igual van, siento yo, como que se contrapone un poco como con la misma infancia, que es justamente todo lo contrario, romper los límites, es salir a jugar, es desdibujar y redibujar los espacios, un lugar, un umbral que puede ser una puerta, para él puede ser el castillo del no sé qué, el dragón, o el piso es lava, ¿no es cierto? Como que todo eso aparece en la medida que se ocupa el lugar y no tiene que ver con esa planificación. Entonces, quizás también hay como reflexión de que en esta sobreplanificación nos estamos olvidando de como esa flexibilidad que nos entregan los niños. Y también, de alguna manera, esta posibilidad que nos regala también la infancia de jugar mientras caminamos, de jugar la caminata, de jugar el espacio, de repensarlo, de resignificarlo. Me quedé con un ejemplo de que no tiene que ver con la caminata, sino que tiene que ver con el transporte público. Yo creo que ahí también un gran desafío que tenemos en nuestras ciudades. Nosotros somos de región. Ahí pasó el dato de que en las regiones tenemos muy mala movilidad como tipo transporte. En Chile la inversión está puesta principalmente en la región metropolitana, el transporte es realmente abismalmente diferente. Hay un metro sensacional, ejemplo en Latinoamérica, y en el resto de las ciudades no hay metro. Las micros acá son eléctricas y allá todavía le pagáis al chofer. Y esa también siento yo que desde la política pública, incluso también desde la forma de pensar la movilidad,
muy pocas veces esta experiencia esta gran diferencia y la experiencia que significa moverse en la ciudad en estos otros territorios está puesta en discusión por un tema de inversión. Sabemos de que tiene que ver con muchas otras cosas, pero que está ahí. Hay muchas mujeres, madres, que deciden dejar de andar en transporte público al momento de ser mamá en regiones, porque las micros no permiten subir un coche. O sea, ya con eso quedaste fuera. Y así una serie de otras cosas. Entonces también esa movilidad que los niños también quizás pueden tener más fácilmente en ciudades como Santiago, en que te puedes mover caminando, luego tomas una micro, llegas al metro y hay una especie de sinergia que en regiones no ocurre tan así. En Barcelona o en Madrid hay una experiencia muy bonita que están ahora haciendo como vagones para los niños para que vayan al colegio. Suena increíble, pero para nosotros en regiones es como años luz, queda mucho tiempo para eso. ¿Cómo creen que se relaciona también esta otra dimensión de la movilidad que tiene que ver con el transporte? Creo que el transporte viene como de una, digamos, se desarrolló, los estudios de transporte se desarrollaron desde los años 70 y 80, muy enfocados en los modos de transporte, con una visión bien ingenieril, en verdad, como de me tengo que mover de un punto A a un punto B de la manera más eficiente posible, y eso es. ¿No? Ahora obviamente está evolucionando, pero como ese cambio de paradigma desde el transporte a la movilidad tiene como en su esencia la idea de ya el sujeto no es como el modo de transporte, el foco no está puesto ahí, sino que está puesto en las personas y cómo se mueven por la ciudad. Y cuando entramos allí, obviamente, entonces no es que sea una persona así como el Moulor de los años 30, como yo, cuerpo estandarizado, sino que obviamente hay una diversidad de cuerpos, una diversidad de edades, de experiencia. Y entonces la movilidad se supone que debería acoger, por un lado, todos los modos de transporte en una visión que es como mucho más multimodal. Entonces puedes empezar caminando, después tomar una bici y quizás subirte a un metro, o hacer todo caminando, o con un coche y después te vas subiendo a una micro o lo que sea. Entonces por ahí están todos los modos de transporte juntos y todas las diversidades de cuerpos y de experiencias que podemos tener. Y allí yo encuentro que efectivamente cuando uno piensa en la movilidad y la piensa desde los niños, no sé si lo podemos conversar después, pero como que si está bien hecho para los niños, en general funciona bien también para las otras generaciones. Como que si un niño se está moviendo con o sin el cuidado de un adulto, en transporte público, por las calles, en bici, cual sea su edad, en general es un súper buen indicador de que es un sistema de movilidad que está bien armado, que está bien diseñado. Y la verdad es que no hay muchos niños que se mueven en metro, en micro. Como que ese indicador hoy día no está tan resuelto, siento yo. Sí. No sé, se me ocurren muchas como aristas para como esta conversación, porque por un lado siento que está esto que estábamos hablando de las categorías, ¿cierto? Y esa separación. Entonces, claro, si hablamos de transporte público, igual estamos hablando de caminata. Sí. Porque o sea, totalmente, ¿no? Si fomentamos la caminata, fomentamos el uso del transporte público. En general las conexiones son con el transporte público más que con el transporte privado cuando caminamos. Pero también, no sé, me quedo pensando en eso porque también como en la investigación que estoy haciendo ahora, en la cual acompaño a personas durante todo su día, la gente que va en transporte público camina mucho dentro del transporte público también, ¿no? Las conexiones son muy largas, tus condiciones corporales pueden hacer que sea muy duro como conectar, ¿no? Entre estaciones de metro y todo. Bueno, entonces me gustaría como resaltar eso porque es tan interconectado, ¿no? Como que hace muchos años que estamos viendo la pirámide de la movilidad en temas de diseño urbano, en la cual decimos el primero es el peatón, ¿no? El segundo es el transporte público. E igual, como que no sé si eso se cruza, ¿sabes? Me pasa como que de nuevo estamos ahí
por barras de... Por modos de transporte. Exacto, claramente. y al final, si retomamos eso que dijo la Piera en un momento tan bonito de como que los niños hacen romper estos límites, ¿no? Como ese desorden de esa pirámide también sería interesante, ¿no? Como llevarla un poco a la discusión del diseño, creo yo. Y concuerdo totalmente, claro, porque al diseñar para un cuerpo que no está tradicionalmente presente, modificas algunos parámetros de observación o de función, y eso hace que también se integren muchos otros cuerpos que también están excluidos en algún momento, ¿no? Como diseñar para todos y todas, no sé, como algo así. El desafío de sacudir esta pirámide, de mezclarla. Oye, este tema da para mucho, sobre todo lo que tiene que ver con cómo nos movemos en la ciudad, cómo la sentimos, desde las pequeñas percepciones hasta finalmente cómo nos transportamos de un lugar a otro. Creo que los niños nos permiten justamente tener un indicador de calidad que puede ser que nos estemos considerando hoy día en la forma de desarrollar políticas de transporte, y que es una tremenda oportunidad poder entender cómo avanzar hacia desafíos para mejorar los sistemas de transporte y movilidad en las ciudades desde la perspectiva de la niñez, que además acogen, como bien decías tú, Carol, la experiencia de todos, incluso la tercera edad, las personas con discapacidad y los otros cuerpos, ¿no es cierto?, que habitan la ciudad. Así que les quiero dar las gracias por esta conversación. Esto da para mucho más. Hemos tenido muchas conversaciones nosotras ya y de verdad que muy interesante todo lo que conversamos. Hoy día tenemos una nueva mirada, ¿no es cierto? Nos regalan esta conversación hablamos de umbrales, hablamos de los bordes, nos quedamos también con la misión de repensar la calle, de esos otros granos que aparecen como un espacio, un lugar del tránsito, del transitar, del encontrarnos, de recorrer y también de aprender en la medida que estamos presentes en la ciudad, ¿no es cierto? Esa idea de la ciudad educativa, de esa ciudad que nos permite aprender de nosotros y de los otros, aparece cuando la usamos, cuando estamos presentes en ella. Y por eso también una invitación a poner foco en el diseño de los recorridos, como tan importante esa idea como de la ruta, ¿no es cierto? Más que como de el camino, sino que el ir recorriendo la ruta. Y no solamente este elemento tan puntual que aparece con tanta fuerza cuando hablamos de infancia, que es como la plaza, como el gran enclave de la niñez, sino que todos los caminos que llevan a la plaza. Y porque la caminata, como dijo la Karen, es un acto de salud social. Y este episodio nos permite reflexionar sobre eso. Así que muchas gracias, a recuperar el espacio público, a recuperar la caminata, y los dejamos invitados para seguir los siguientes episodios del podcast Ciudad en Juego. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Ciudad al Juego es un podcast de Fundación Escala Común como parte de las acciones del proyecto Locus. Es una producción financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondo de Organización de Festivales, Encuentros y Ferias 2024, y cuenta con el apoyo de la Fundación Mustakis y patrocinio UNICEF Chile.